¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo en esta serie que hemos iniciado dedicada a la realización de exámenes no presenciales en Moodle, y este es el primero de los 3 vídeos que vamos a hacer sobre los cuestionarios, que es pues quizá la herramienta más potente que hay en Moodle para la realización de exámenes, ¿no? De este tipo de pruebas. Vamos a hacer tres vídeos, uno dedicado al banco de preguntas, que es el de hoy, y luego haremos otros dos, uno dedicado a la creación de preguntas, fundamentalmente de opción múltiple, y después a lo que es el armado, la construcción del cuestionario en sí. Hoy vamos a hablar del banco de preguntas. Para acceder al banco de preguntas, en este bloque de la administración, veis ahí que tenemos una parte importante aquí abajo, donde tenemos el acceso al banco de preguntas. Entonces, pinchamos, hacemos clic sobre eso y se nos abren pues 4 submenús, donde fundamentalmente el que nos importa es el de preguntas y categorías. Moodle permite importar y exportar de distintos formatos, pero bueno, eso no lo veremos aquí. Primeramente, lo más importante es crear una estructura de categorías, ¿vale? Veis que ya tengo yo aquí una creada ahora mismo. Bien, tenemos pues una categoría principal que llamo examen, dentro de ella una subcategoría que llamo tema 5, dentro de tema 5 pues distingo 2 subtemas según el tipo de contenido, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar una estructura de categorías? Porque la idea del banco de preguntas va a ser tomar un conjunto de preguntas aleatorias de cada una de estas subcategorías, ¿vale? Para crear exámenes distintos para los alumnos. Esa es un poquito la idea. Entonces, primero construimos el armazón. A ver, tampoco tiene que estar pensado inicialmente, porque podemos modificarlo sobre la marcha, no hay absolutamente ningún problema, y esto resulta relativamente fácil. Vemos que, por ejemplo, aparece aquí una categoría predeterminada que incluso podemos hasta eliminar, Podemos cambiarle el nombre, llamarle, por ejemplo, categoría padre, si queremos, ¿vale? Pero incluso esa categoría padre, si queremos, pues la podemos eliminar y nos quedamos con nuestras categorías. Veis que las categorías podemos moverlas. Por ejemplo, esta categoría T5 y PV6 que está aquí, si la muevo hacia la izquierda, la promociono de subcategoría a categoría. ¿Veis? Por ejemplo, pincho sobre ella y ya la he promocionado. Ahora decido pues que pasa a ser subcategoría del tema 5 y este también. O puedo moverla. Por ejemplo, esta categoría decido moverla hacia arriba, o puedo moverla hacia la derecha o hacia la izquierda. En fin, me da bastante libertad a la hora de lo que es mover las distintas categorías entre sí. Bien, una vez que tenemos armado las distintas categorías, pasamos a las preguntas, ¿vale? Vamos aquí otra vez al menú de la izquierda, pinchamos sobre preguntas y vemos que de entrada lo que se nos muestra es todas las preguntas que tenemos ahora mismo en el banco, ¿vale? Veis aquí en la parte de arriba que se nos está mostrando la categoría actual con la que estamos trabajando, ¿vale? Se llama categoría examen. Esto quiere decir que dentro de la categoría examen, en la propia categoría examen, tengo 8 preguntas, que son estas que se muestran aquí abajo. De todas formas, a pesar de ello, fijaos que podría elegir cualquiera otra, dentro de la categoría examen tengo otras 5, tengo otras 9, por ejemplo el tema 5. Si os fijáis, podemos filtrar por categorías y yo puedo perfectísimamente pues ahora mismo decirle que incluya también preguntas de otras subcategorías, ¿vale? Y entonces me mostraría todas las que hay dentro del examen, dentro de la categoría examen. Dentro de la categoría examen tendría todas estas subcategorías y me las muestra aquí todas, pues si quiero buscar en el banco. Ahora, si quiero quedarme solo con la categoría, pues hago esto. También puedo hacer que se muestre el texto de las preguntas, ¿veis? Porque así a lo mejor el título no es suficiente y con el texto de las preguntas veo algo más. Y tengo aquí también el botón de crear nueva pregunta, ¿vale? Que me permite pues crear preguntas como de elección múltiple, verdadero o falso, etc.
Bien, eso lo dejaremos para otro día. En esta visión del banco de preguntas vemos también que sobre las propias preguntas podemos hacer cosas como, por ejemplo, modificarles las etiquetas, ¿vale? Esta es una posibilidad. O podemos editar la pregunta, ¿vale? Por ejemplo, esto es una pregunta de tipo calculado. Si os fijáis en estas iconos que aparecen aquí en el lado izquierdo, ¿vale? Esto indica el tipo de pregunta que hemos hecho, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto es una calculada, esto es una pregunta de tipo ensayo, una numérica, respuesta corta, verdadero o falso. Hay distintos tipos de preguntas. Las más habituales con las que vamos a trabajar son las de opción múltiple, que tienen este icono, las de opción múltiple. Podemos editar la pregunta, ¿vale? Y veíamos la pregunta, ¿de acuerdo? O podemos directamente también, por ejemplo, partir de una pregunta y duplicarla. Podemos duplicar esta pregunta porque queremos hacer, por ejemplo, una versión distinta de ella. De hecho, aquí si veis, si os fijáis, tengo dos preguntas similares, que les pongo el número 2 y 3. Bueno, puedo crear una cuarta pregunta, ¿vale? Pues le cambio aquí el número y pues hago pequeñas modificaciones aquí sobre ella, pues aquí pongo esto, ¿vale? Hago una pequeña modificación y creo una cuarta pregunta. Y también lo que puedo hacer, por supuesto, es previsualizarla, ver cómo quedaría la pregunta, ¿de acuerdo? Es una previsualización de la pregunta, pues puedo decir, pues la correcta es esta y puedo comprobar si eso no es, este tipo de cosas. Y por último, eliminar la pregunta, claro. Puedo darla aquí y me preguntaría si la quiero eliminar y yo, pues ahora le voy a decir obviamente que no. Por último, otra cosa que podemos hacer con las preguntas es moverlas de categorías, ¿no? Yo a lo mejor no estoy contento, pues, donde he ubicado estas dos preguntas o estas tres y decido moverlas a otra categoría. La seleccionaría aquí, pues, por ejemplo, la tema 6, le daría a mover y la movería. O también puedo hacer eliminación en bloque haciendo clic en este botón. Y bueno, pues esto es todo en este pequeño vídeo en el que hemos hablado del banco de preguntas. En el siguiente vídeo iremos un poquito más allá y ya avanzaremos en qué hacer después de darle a este botón. Vamos a crear nuevas preguntas que vamos a añadir, por supuesto, al banco para finalmente crear un cuestionario. Nos vemos, hasta otra.